Sé que mi esperanza y mi seguridad está en ti. Y un día voy a estar contigo por la eternidad. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Hermanos, oraremos. Dios, te agradecemos por la palabra que has dado a Johnny, Señor. Te oramos, Dios, para que lo uses y que tu palabra corra en medio nuestro, que tu palabra nos hable al corazón, Señor, ahora en esta tarde. Dios, unge con tu Espíritu Santo, Señor, los labios de Johnny, para que seamos tocados, Señor, en lo profundo de nuestros corazones. Señor, te damos gracias por estar acá y porque tu palabra, Señor, es viva y eficaz para todos nosotros. En el nombre de Jesús, Señor. Amén. Amén, hermanos. Tomen asiento, por favor. Han pasado ya como 2000 años desde que el Señor estuvo acá en la tierra y dio unas palabras de advertencia con respecto al tiempo del fin, con respecto a su segunda venida. Y últimamente Dios nos ha estado hablando de que su venida ya está cerca, está a la puerta, y que estamos en un tiempo previo a su venida. Por eso que no es de sorprenderse que el tema de este retiro Dios haya puesto los últimos tiempos, porque es un tema relevante y es muy importante que veamos las Escrituras con respecto a la segunda venida del Señor y estemos todos conscientes de estas advertencias, preparados. El Señor está hablando de su segunda venida en Mateo 24. Está hablando de su segunda venida y el Señor habla de una manera como preparando a los discípulos para esa segunda venida, preparándoles a ellos para que estén listos. Ahora sabemos que la segunda venida, bueno, cuando el Señor habló esto, estaba aquí en la tierra con ellos. Su primera venida se estaba cumpliendo. Y los discípulos que escucharon estas sus palabras no estuvieron en la segunda venida, al menos no han estado en la segunda venida, porque ellos han partido después del Señor Jesús, un tiempo después, y no han estado en la segunda venida que hasta ahora estamos esperando que suceda. Pero estas sus palabras, no sé si sus Biblias de ustedes tienen las letras, las palabras de Jesús en rojo, pero en mi Biblia prácticamente todo el capítulo 24 y 25 está en rojo, porque son las palabras de Jesús.
han sido pronunciadas por el Señor, registradas en este caso por Mateo, y han llegado a nuestras manos para que nosotros podamos leerlas y ser advertidos por estas parábolas. ¿Y por qué necesitamos advertencia? Necesitamos ser advertidos porque lamentablemente seguimos siendo humanos y seguimos teniendo con nosotros nuestra naturaleza caída. Seguimos teniendo con nosotros nuestro viejo hombre, que aunque ya no nos gobierna, pero está ahí y puede influenciarnos, puede afectarnos en nuestra conducta, en nuestra vida diaria. Como han visto en el teatro que han presentado hace un rato, algunos estaban ocupados en las cosas de Dios, pero muchos, yo diría más de la mitad, estaban ocupados en las cosas del mundo, ¿verdad? ¿Por qué se quedaron? Porque estaban ocupados en otras cosas. Entonces, por causa de nuestra naturaleza, Dios sabe que en nosotros puede haber una contradicción. ¿Cuál es la contradicción? La contradicción es que Dios nos ha salvado por gracia, ¿correcto? La salvación es por gracia, no es por obras. Creo que todos estamos de acuerdo, ¿no ve? Pero ¿qué tal si tú, habiendo sido salvado por gracia según lo que tú piensas, vives tu vida de una manera que no muestra eso? Más bien muestra como si no hubieras sido salvo, como si no hubieras recibido la gracia de Dios, o peor todavía, has recibido la gracia de Dios en vano, porque tu vida no está mostrando una consagración a Dios. Entonces, estas parábolas están dirigidas no a los del mundo, les cuento, están dirigidas a los miembros de la iglesia, ya sean que estén verdaderamente consagrados o que no estén. Entonces, en Mateo 24 el Señor está hablando de ese tiempo, de su venida. Vamos a leer, voy a leer rápidamente las escrituras porque son 2 capítulos que vamos a leer prácticamente, 1 y medio que vamos a leer, y vamos a hacerlo rapidito y vamos a agarrar la esencia de lo que el Señor está queriendo decir. Mateo 24, verso 36. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Hermanos, estábamos bromeando hace un rato que el que dé la última prédica en este retiro va a dar la fecha. Pero no se preocupen, era chiste nomás. Porque aquí dice que nadie sabe, ni los ángeles saben, ¿ya? Solo el Padre. Mas, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos, así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán 2 en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. 2 mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada, la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis.
¿Quién es pues el siervo fiel y prudente al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su Señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aun a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, no debemos olvidar que el mismo Señor que ha puesto su vida por nosotros, el mismo Señor que es el autor de nuestra salvación, el mismo Señor que nos ha dado su gracia, que nos ha otorgado su justicia por medio de la fe en su sangre, es el que nos está hablando acá y dando estas advertencias. No es otro, no es que está de otro humor, es el mismo Señor con el mismo amor, con la misma gracia con la cual nos ha salvado. Él está hablando acá. Y nos da varias comparaciones, figuras. Nos dice que nadie sabe la hora. Y va a ser como en los días de Noé, que estaban todos comiendo, bebiendo, casándose hasta el día en que no entró en el arca. O sea, en otras palabras, viviendo su vida como si nunca nada más fuera a ocurrir. Y cada carnaval es así, no sé si se han dado cuenta. Desentierran al pepino, bailan, toman, hacen fiesta, van a la Virgen del Socavón, le hacen honor, le honran, se lo cantan, se lo bailan, al rey Momo también, al Equeco también, como si nunca fuera a venir el Señor y nunca fuera a haber un juicio de parte de Dios. Y así estaban viviendo en los días de Noé cuando vino de repente el diluvio. Y dice, no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Y está comparando el Señor el día de su venida con ese tipo de actitud de la gente que no entiende para qué está viviendo, no sabe que está frente a un juicio de Dios y que llega ese día y están en la luna. No saben qué está pasando hasta que ya pasó. No, me hace recuerdo a ese día. Hace algunos años hubo una riada aquí en La Paz y estábamos predicando al mediodía ahí en San Francisco, orando. Como una media hora antes de la riada, el cielo estaba negro, encapotado. Y vino esa riada y se llevó mucha gente. Y 80 personas murieron ese día con esa riada. Si hubieran sabido, hubieran vivido así su vida, hubieran seguido con sus quehaceres habituales como si nunca fuera a venir el Señor, como si no hubiera de terminar su vida, como si no les fuera a pasar nada. Yo creo que no. Si hubieran sabido, se hubieran precavido, hubieran tomado medidas para evitar lo que les pasó. Muchas circunstancias terribles ese día. Y no podemos decir que esa gente que murió ese día eran más pecadores que nosotros. ¿Se acuerdan de las palabras de Jesús? Me parece que está en Lucas 13 cuando le dicen, Señor, tú sabes que ha habido un grupo de gente que han sido martirizados
porque ha venido Pilato con su ejército, los ha matado y ha mezclado la sangre de ellos con la sangre de sus sacrificios. Y otros le dicen, cayó una torre en Siloé y mató a 18 personas. Se desmoronó la torre y mató a 18. ¿Cuántos habrán sido heridos? No estaba eso en las noticias. Y el Señor Jesús responde y dice, ¿ustedes piensan que esos eran peores que ustedes? Les digo que no. Antes, si no se arrepienten, todos van a perecer igualmente. ¿Cómo igualmente? Sin Dios. Sin Dios. Van a perecer así. Ahora, estas parábolas no están orientadas a poner temor, mal temor en nuestro corazón. El buen temor de Dios nos lleva a la consagración. El mal temor del mundo, del enemigo, nos desalienta y nos desanima. Están diseñadas para traer un buen temor a nuestro corazón que nos lleve a acercarnos más al Señor. Después el Señor da una figura, un relato con respecto al arrebatamiento. Dice, estarán dos en el campo, el uno será tomado, el otro será dejado. Estarán moliendo dos mujeres, la una será tomada, la otra dejada. Y luego da su advertencia en el verso 42. Dice, velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Entonces aquí está la primera advertencia. Tenemos que estar velando, atentos a su venida, porque no sabemos a qué hora va a venir. Y miren, han pasado ya 2000 años y no ha venido el Señor. ¿Les parece a ustedes que es largo o corto el tiempo de 2000 años? Largo, ¿no? Tomando en cuenta que nuestra vida llega en el mejor de los casos a los 90, 2000 años es como más de 10 veces, 20 veces eso. Es largo el tiempo de su venida. Y en cada una de estas parábolas, el tiempo es largo. El tiempo es largo. Después dice, por tanto, también vosotros estad, el verso 42 de Moley, el 43, pero sabed esto, que si el padre de familia supiese a qué hora el ladrón habría de venir, velaría y no dejaría minar su casa. Si tú supieras a qué hora va a venir un ladrón para entrarse a tu casa, ¿qué harías? ¿Te irías a dormir tranquilo? No, estarías ahí atento. Si tuvieras armas, con tus armas. Si tuvieras gente que te ayude, con esa gente. Atentos exactamente a la hora que el ladrón va a venir. Y en esa época, las paredes, ustedes saben, no eran de ladrillo, eran algunas de tierra, de adobe, algo así. Entonces, cuando un ladrón quería entrar a una casa, cavaba un hueco y se entraba por el hueco. Y aunque ustedes no crean, hay gente que puede dormirse aún a través de una excavación así. Entonces, esta palabra minar se refiere a eso. Si supieras a qué hora vienen a cavar la pared de tu casa, tú no te dormirías, estarías atento a esa venida. Por tanto, también vosotros estad preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no pensáis. Casi está dando por sentado el Señor que su venida va a sorprender a todos. Va a ser en un momento en el que no pensamos. ¿Por qué? Porque ha tardado harto. Porque ha transcurrido harto tiempo. Y nadie se espera después de tanto tiempo que ya sea la venida del Señor. Después da una figura de un siervo prudente, fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé alimento a tiempo.
Bienaventurado aquel siervo al cual cuando su señor venga le halle haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijere en su corazón, mi señor tarda en venir, y comenzare a golpear a sus consiervos y aún a comer, a beber con los borrachos. ¿Qué pasa cuando uno come y bebe con borrachos? Él también toma. Entonces está él también borracho. ¿Y qué pasa cuando uno está borracho? Hace cosas que no haría si estuviera cuerdo. Hace cosas sin límite. Hace cosas conforme a su carne, a sus impulsos. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente. Pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿Saben? Cada vez que lean en su Reina Valera, lo castigará duramente. ¿Saben qué dice el original? Lo partirá en dos. En otras palabras, llega a su casa les ha entregado, ¿no ve? Llega a su casa y encuentra al que estaba encargado golpeando a las personas y borracho y portándose mal. ¿Qué haces tú si llegas así y encuentras eso en tu casa? ¿Qué haces? No irías a charlar, ¿no? Y razonar, mira, ¿cómo te estás portando así? En este caso el Señor dice, lo partirá en dos. En otras palabras, va a descargar su ira sobre esa persona. Ahora, está como advertencia para que no seamos nosotros ese siervo, ¿no ve? Las advertencias que están en la palabra es para decir, oye, despertá para que tú no seas así, para que esto no te suceda a ti. Esa es la advertencia. Porque para los que no les importa, no van a escuchar la advertencia. No van a escuchar. Les va a entrar por un lado, les va a salir por el otro y no va a haber atención, percepción. No se van a dar por anoticiados. Pero si estas palabras están en la Biblia, son para que nosotros nos anoticiemos y que no nos pille ese día en pañales, sin prepararnos, sin estar atentos. Vamos a entrar al capítulo 25. Entonces, ¿cuándo entonces? En la venida del Señor, en el tiempo de su venida. Entonces, el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo. Y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco.
Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Esta es una parábola para despertar a cualquiera. Es una parábola en la cual las 10 vírgenes están ahí acompañando a la esposa, porque ya saben que ese día va a venir el esposo. Están esperando su venida. Las bodas judías se llevaban a cabo así. Primero, el esposo y su familia venían a la familia de la esposa a pedir la mano y hacer el compromiso. Entonces ese día había una ceremonia pequeña donde se comprometían ambos, el muchacho y la muchacha, y ese compromiso era como si estuvieran casados. De modo que si después de eso cualquiera de los dos fuese encontrado siendo infiel, se lo castigaba como si hubiera sido un matrimonio. En otras palabras, los apedreaban si alguno hubiera sido infiel. En eso estaban José y María, si se acuerdan. María, la mamá de Jesús, estaba comprometida ya con José, ya estaba charlado el asunto, como decimos. Y en eso se encontró de que ella estaba encinta. José, si la denunciaba, la hubiera mandado a morir, porque la hubieran apedreado. No queriendo hacer eso, José realmente me imagino que amaba a María, no quería que ella sea apedreada. José ni se soñó que ella no había estado con otro hombre. Porque, a ver, pónganse sus zapatos. Están comprometidos y ella se encuentra embarazada. Y José sabía que él no había estado con ella. Entonces, ¿qué ha pasado? Ella ha sido infiel. Por eso que Dios tuvo que hablarle en sueños y hacerle ver que esto que había en ella era de Dios. Era obra de Dios y no era infidelidad de ella. No tengas temor de recibir a tu mujer, le dice el ángel, porque esto que está en ella es concebido por el Espíritu Santo. No es que ella te ha sido infiel. Entonces, ocurría esto en la casa de la novia y el novio se comprometía a ir y preparar la casa para ella. Dentro de la misma zona más o menos era, no era de un país a otro país, generalmente era una persona que estaba en la vecindad. Entonces el esposo iba a preparar la casa y cuando ya la casa estaba lista, terminada, mandaba un mensajero a la casa de la novia a decir: más o menos tal día voy a venir a recoger a la novia. Ese día las vírgenes que le acompañaban, sus amigas, le vestían, le maquillaban, le ponían su vestido de novia y le acompañaban para que venga el esposo y empiece la procesión nupcial desde la casa de la novia hasta la casa del esposo. Iban caminando y generalmente habían atrasos como en el día de hoy, ¿no? Siempre los novios se atrasan. Igual ocurría. Entonces acababa siendo la procesión de noche y era una procesión de teas, donde cada uno tenía su tea, su antorcha, y con eso caminaban, acompañando al esposo y a la esposa, a los novios, hasta la casa del novio, donde se realizaba realmente la boda,
y a partir de entonces ya vivían su vida de casados. Ahí había la fiesta. En la casa del novio se desarrollaba la fiesta donde ellos festejaban la unión de ambos, del novio y la novia, que ya se habían guardado el uno para el otro y se consumaba el matrimonio ahí. Entonces, generalmente, los que sabían que estaba viniendo el novio, se preparaban para su venida. Y su antorcha era parte de su preparación. La antorcha no duraba mucho, era con aceite de oliva, que se calcula que duraba 15 o 20 minutos encendida una lámpara. Entonces tenían que llevar su provisión de aceite con ellas, para que el rato que esté faltando le aumenten aceitito a su antorcha, a su lámpara, y puedan acompañar al esposo hasta el lugar del matrimonio. Ahora, como en toda boda, habían los que se arrimaban por conveniencia. Sabían que iba a haber comida, bebida, entonces en el camino se juntaban a la procesión y llegaban a la casa haciéndose pasar por invitados. Pero en este caso, los que sabían ya de la boda estaban preparados. Esas 10 vírgenes estaban preparadas para acompañar la procesión. Todas sabían que el matrimonio iba a ser en casa del novio y sabían que tenían que acompañar todo ese trayecto hasta la casa del novio. Entonces tenían que venir preparadas. Eso era parte de su preparación, era parte es como si vinieras a una boda en blue jean. Algunos hacen, ¿no? Eso. Pero no se ve bien. Todos simpáticos, de terno, de traje, y uno ahí de blue jean con su polera, desentona, ¿no? Desentona. Entonces, si vas a venir a la boda, nadie quisiera que vayas mal vestido. No, los novios, las familias, los familiares, los amigos, todos quisieran que vayas bien vestido, porque si no vas a desentonar, y uno que desentone en una fiesta de bodas se ve mal. Se ve mal, pareciera que no le importa la boda. Igual era este asunto. Era importante que el que asiste a la boda esté bien preparado y no se vaya así como casualmente a ver cómo me va. 10 eran vírgenes sensatas y otras 10 insensatas. Llama la atención que en esta parábola no se menciona a la novia y al novio, prácticamente no se habla mucho de ellos. Se habla de quiénes, de las que están acompañando a la novia para el matrimonio. Y hermanos, adivinen quiénes son esas 10 vírgenes. Somos nosotros. Esas 10 vírgenes somos nosotros. Porque hemos sido invitados a las bodas para acompañar al novio en su procesión, que dura bastante, la espera y la procesión, y luego participar de las bodas del Cordero. Nosotros somos esas 10 vírgenes. La novia de Cristo es la iglesia. ¿Y la iglesia quiénes son? No es una institución, no es lo que tiene personería jurídica. La iglesia son las personas. Está compuesta de vidas. No está compuesta de sillas o micrófonos, púlpito, guitarra. No, todo esto se queda, no va. La iglesia son las personas. Y esa es la novia del Señor. Entonces,
todas se duermen. ¿Por qué se duermen? Nos dice la Escritura, el verso 5. Tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Otra vez, ¿cuánto ha pasado ya? 2000 años desde que el Señor dio esta parábola. Y el Señor está advirtiendo que muchos van a cabecear y se van a dormir. Prácticamente todos. ¿Por qué? Porque está tardando harto. Hay una tardanza aquí. En otra parte, en Pedro dice que el Señor, lo que mucha gente lo tiene por tardanza, es porque el Señor no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan a la salvación. Así que si el Señor tarda, hermanos, no es porque Dios es desordenado, porque no se ha organizado bien y no estaba listo su terno, o el taxi no venía. Si el Señor tarda, es porque está dando lugar a que entren más a la salvación. Bueno, y Dios tiene su tiempo. Y Jesús nos advierte, nadie sabe el tiempo, día y hora, nadie sabe. Así que ridículo sería tratar de ponerle fechas. Yo no sé qué piensan las personas que ponen fecha a la venida del Señor, estando ahí la advertencia. Nadie sabe. ¿Qué parte de nadie sabe no entiendes? Entonces, ¿por qué quieres ponerle fecha? ¡Qué tontera! No necesitamos ponerle fecha, lo que necesitamos es estar listos para su venida, nada más. Nosotros no vamos a saber la fecha, porque el Señor no va a revelar eso a carne, sangre. No se trata de eso. Puedes hacerte ilusiones, todo lo que quieras. Puedes decir que tú eres especial y que tú mereces que Dios te muestre y te revele la fecha. Son ilusiones que te estás haciendo, porque el Señor hubiera dicho, nadie sabe ahora, pero más adelante se les va a revelar. No dice eso. No se nos va a revelar la fecha. Y va a venir cuando todos estemos cabeceando. Cuando todos digamos, no esperemos su venida. Como si no fuera a venir el Señor. Después de que pasan 2000 años, es muy posible que muchos estén así. Muchos estemos así. Sin esperar su venida. Ya como que ya hemos alzado las manos. Pensamos que no va a venir. De repente se oye un clamor a medianoche, dice. Aquí viene el esposo, salid a recibirle. Todas se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y ahí las insensatas se dieron cuenta que no tenían más aceite, que no habían traído provisión de aceite. No nos olvidemos, este es un ejemplo que nos da el Señor Jesús, es una figura. No todo concuasa perfectamente con lo que vivimos, pero para la advertencia que el Señor nos quiere dar es suficiente. Entonces les piden a las prudentes, dennos de su aceite, nuestras lámparas se están apagando. Mas las prudentes respondieron diciendo, para que no nos falte a nosotras y a vosotras, vayan ustedes a comprar. Y mientras ellas iban a comprar, llega el esposo. Habría mandado a su mensajero antes, alguien que vino para preparar a las personas para su venida, para que estén listos para recibirle. Y se oyó ese clamor a medianoche, aquí viene el esposo. Llegó primero el mensajero. Entonces se dieron cuenta que no tenían aceite y fueron a proveerse. Pero justo mientras ellas iban a comprar, llega el esposo. Y ellas no estaban. Entonces partió la procesión y
claro, cuando ellas volvieron, las insensatas, con el aceite, ya habían partido de la casa de la novia hacia la casa del esposo. Y corrieron para darle alcance. Y cuando llegaban a la casa del novio, se cierra la puerta delante de ellas. ¿Ustedes creen, hermanos, que para Dios hay un tiempo en el cual ya es muy tarde? Porque eso está mostrando esta parábola. Hay un tiempo pasado el cual donde para Dios ya es muy tarde. Ya no hay más opción. Tenemos que predicar la palabra tal como está. Y no podemos disimularlo. Porque además, si lo disimulamos, es para su mal, para nuestro mal. Porque si está una advertencia que dice, estate listo y preparado, y no se da la advertencia, ¿quiénes son responsables? Los que no advierten. ¿No ve? Así que en nuestro caso la cosa es grave. Pobre de nosotros si no advertimos. Entonces, ¿puede uno perder su salvación? Porque tenemos que responder eso también. ¿Puede uno ser salvo por gracia y no dar frutos? Esa es la pregunta. Porque la salvación de alguien, nosotros no somos quienes para juzgar. Ningún ser humano puede juzgar la salvación de otro ser humano. Y el mismo Señor Jesús nos dice que no juzguemos al siervo ajeno, porque para su Señor está firme o cae. No nos toca a nosotros juzgar la salvación de nadie. Pero con estas advertencias, nosotros tenemos que tener cuidado de nuestra salvación. Entonces, si somos salvos, nuestra vida va a dar frutos de salvación. Si nosotros decimos que somos salvos, pero nuestra vida no da fruto de salvación, más bien da fruto de impiedad, estamos pasando nuestras noches en la discoteca, como en el teatro que hemos visto hace un rato. Estamos ocupados de facebookear en el momento de la prédica. Entonces, ¿dónde está nuestra salvación? ¿En qué consiste una salvación donde tu vida muestra lo contrario de ser salvo? ¿Correcto? Esa es una contradicción a la cual se está refiriendo Jesús acá. Porque las 7 vírgenes imprudentes, vistas aparentemente, parecían tan consagradas como las 7 prudentes. ¿No ve? Se veían igualitas. Perdón, 5. Las 5 insensatas se veían igualitas que las 5 prudentes. ¿Dónde estaba la diferencia? La diferencia estaba en la actitud con la cual vinieron a recibir al esposo. ¿Y cómo se traduce eso ahora en nuestros días? Las siguientes parábolas nos dan más luz sobre este mismo tema, porque les cuento que las 3 parábolas que están en Mateo 25 están hablando de esto mismo. ¿A qué hora pues he empezado a predicar? Van a aguantar, ¿no ve? Más les vale. Ya. Se cerró la puerta. Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo:
de cierto os digo que no os conozco. Ahora, ¿les conocía el esposo a las 5 vírgenes imprudentes? Si estaban invitadas y eran amigas de la novia, ¿cómo no les va a conocer? Entonces, ¿qué quiere decir no les conozco? Quiere decir, no sé qué estás haciendo. No sé quién eres porque tu reacción muestra otra cosa. Si a vos te interesa la boda, ¿cómo vas a venir a la boda sin preparación? Pero soy amiga de la novia. Y entonces, ¿por qué has venido sin aceite? Ahora, algunos dicen que el asunto del aceite se refiere al Espíritu Santo y cosas así. Pero hermanos, el Señor no necesariamente está hablando de eso. De lo que está hablando es de la actitud de las personas que están esperando al Señor. Y si yo digo que estoy esperando y que soy amiga de la novia y mi vida muestra otra cosa, me estoy engañando a mí mismo, pero a Dios no le voy a engañar. Y se acuerdan de esa parte donde el Señor Jesús dice en Mateo 17, estas mismas palabras que les dice cuando ya está cerrada la puerta. Mateo 7:17. Desde el 15, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Para Dios, hermanos, cuando llega el momento de juzgar nuestras obras, Dios no puede hacerse al loco. No puede decir buena obra a lo que es mala obra. Entonces acá el Señor está diciendo, no va a entrar el que dice Señor, Señor, sino el que hace la voluntad del Padre. En otras palabras, el que obedece va a entrar y el que no obedece no va a entrar. Y adivinen, ¿para qué nos ha dado Dios su gracia? Para aprender a obedecer. No puedes decir que has recibido la gracia de Dios si en tu vida no estás obedeciendo. Por eso esta advertencia. Para el que obedece no hay problema. Arreglas tu lámpara y vas a la procesión. Vas a las bodas y te van a dejar entrar porque estás invitado, eres parte de la novia y al que está en Cristo hay entrada. Pero si tu vida estás viviendo de otra manera que muestra lo contrario, ¿dónde está Jesús en tu vida? Esa es la contradicción. Y si hay una contradicción, Dios no se hace al loco. El que hace la voluntad del Padre va a entrar y el que no, no. Y aunque tú digas que eres salvo por fe y por gracia y lo que tú quieras y miembro de la congregación más mejor,
no vas a entrar si no has aprendido a obedecer. Tito 2:11 nos dice esto, ¿no ve? ¿Conocen Tito? Titito está después de Timoteito. Titito 2:11, porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie, le dice a Titito. ¿Para qué se ha manifestado la gracia? Para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Para eso ha venido la gracia. Si la gracia no está haciendo eso en tu vida, no estás en la gracia, aunque digas lo que digas. Aunque seas miembro de la mejor iglesia del mundo, aunque vayas los domingos a la iglesia, si no te ha enseñado la gracia a obedecer a Dios, no estás en la gracia. Por eso las advertencias del Señor: velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Entramos a la parábola de los talentos en en Mateo 25. Porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y recogió y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue, cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. ¿Después de cuánto tiempo? Mucho tiempo. Otra vez el problema del tiempo. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste, por lo cual tuve miedo y fui y escondí tu talento en la tierra. Aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, sabías que ciego donde no sembré, que recojo donde no esparcí. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitarle pues el talento y darlo al que tiene 10 talentos. Porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. Y al siervo inútil, echarle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Esta parábola habla de los talentos. Les cuento que no está hablando de nuestros talentos. Da la casualidad que el nombre de la moneda era talento. Se llamaba así la moneda en la época de Jesús. Un talento valía 21.6 kilos de plata. Era equivalente
a 6,000 denarios, que eran 6,000 sueldos de un día. Si cada día, ¿cuánto más o menos cobra un albañil? Deme. ¿180 al día? No, es muy caro ese albañil. 100 nomás. 100 pesos por día. ¿Cuánto te cobran a vos, Alfredo? Igual, pucha, estos albañiles. Mejor preguntaremos el sueldo de un médico, debe ser más bajo. Ya, 100 por día. ¿Saben cuánto es 6,000 sueldos de 100? Es 600,000. Un talento es más o menos 600,000 bolivianos. Si es a 150, entonces sería 900,000 bolivianos. Casi 1,000,000 de bolivianos. ¿Les parece poco o mucho? ¿Alguna vez has manejado 1,000,000 de bolivianos? Yo nunca he visto tal cantidad de dinero. Es harto dinero. ¿Y cuántos son 5 talentos? 5 talentos son 5 millones de bolivianos. Es un platal, ¿verdad? Es un platal. Es como 80 años de sueldo. 80 años de sueldo. Toda una vida. Todo lo que una persona percibe trabajando todos los días de su vida. 5 talentos. Es harto dinero. Les entrega sus bienes, dice en el verso 14. Les llama y les entrega sus bienes. Y no les dice nada más. ¿Por qué? ¿Por qué no les dicen ninguna instrucción? Porque se supone que si tú recibes un dinero que tienes que rendir cuentas, no es tu plata, no te lo están regalando. Sabes que va a venir a pedir cuentas. ¿Qué debes hacer con eso? Lo mínimo le reclama de un talento que fue a enterrarlo. Lo mínimo le dice, deberías haberle dado a los banqueros y hubiera recibido el interés del banco. Lo mínimo que podías hacer. ¿Qué hacen los otros 2? El que había recibido 5 y el que había recibido 2. Producen otra cantidad igual. Yo me imagino que este señor tardó por lo menos 10 años en volver. Porque en 10 años, al 10% anual, eso es lo que te tomaría doblar tu capital. ¿No ve? Cualquiera que sabe de negocios se da cuenta. Entonces, tardó bastante y cuando volvió, quiso hacer cuentas. A ver, les he dado tremenda cantidad de dinero. ¿Qué han hecho? No nos olvidemos que esto está en el contexto de la segunda venida de Cristo. El Señor está hablando de eso y nos está diciendo cómo tenemos que ser fieles, cómo tenemos que estar listos. El último verso dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado, y al siervo inútil echar en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ahora, la figura aquí es dinero, pero no es dinero lo único que Dios nos ha dado.
A cada uno de nosotros se nos ha dado bienes. En la mayoría de lo que estamos pensando son bienes espirituales, aparte del dinero que el Señor pone en nuestras manos. Y nos ha dado Dios oportunidades para servirle. ¿Y qué hacemos nosotros con esos bienes, esos talentos y esas oportunidades que Dios pone en nuestra vida? Producimos. ¿Qué espera Dios? Que invirtamos. Él ha invertido en nosotros al darnos primero. Él primero les da a ellos. Y ahora espera que nosotros también invirtamos y produzcamos más. ¿Cómo se produce más en el reino de Dios? Si tú crees más en el Evangelio, vas a producir personas que crean. Si tú obedeces más, vas a cosechar santidad, consagración en tu vida. Si tú obedeces al Señor, se va a ver en tu vida esa santidad, esa consagración. Creer, obedecer. ¿Qué haces con tu dinero? Si está para el servicio de Dios, va a beneficiar al reino de Dios acá en la tierra. Si tu dinero es solo para ti, estás malgastando lo que Dios te ha dado. Si piensas que Dios te ha dado dinero para que tú lo gastes en ti, estás malgastando lo que Dios te ha dado. Te ha dado para que gastes para su reino, para beneficiar al reino de Dios. El diezmo, hermanos, es el mínimo. Es lo que Dios dice que le pertenece a Él. Si no quieres robar a Dios, tienes que entregárselo a Él, ¿no ve? Eso es lo que le pertenece a Él. Pero ¿qué haces con el resto de tu dinero? ¿Para qué te sirve? Tiene que estar tu dinero a disposición del reino de Dios. Esta parábola exclusivamente habla de dinero, aparentemente, externamente, pero está hablando de todo lo que Dios nos ha dado y qué está produciendo en nosotros. Entonces, estar listo, según esta parábola de los talentos, para la venida de su Señor, es haber producido. Lo que Dios ha invertido en ti quiere un retorno. ¿Cuánto le ha costado a Dios la inversión? Le ha costado la vida de su hijo. No ha sacado de su billetera algo para darte. Si Cristo no hubiera muerto en la cruz, no tendríamos relación con Dios. Y Dios no hubiera podido invertir nada en nosotros. La inversión que Dios ha hecho es por causa del sacrificio de Cristo. Le ha costado a Dios lo más caro. Por eso es que habla de talentos, de millones de bolivianos. Porque a Dios así le ha costado. Muy caro. Entonces, tiene derecho a exigir de nosotros. Es normal. Mientras más ha invertido alguien en tu empresa, más derecho tiene. Y Dios ha invertido todo en nosotros. Tiene derecho a demandar. Por eso, hermanos, si nuestra vida no está apuntada a Dios, si nuestra vida no está apuntada al reino de Dios, en vano estamos viviendo. ¿Verdad, pues? Cuando Dios juzgue nuestras obras, en 2 Corintios 3 habla de eso, ante el tribunal de Cristo,
Juzga nuestras obras, todo se va a quemar. En vez de recompensa, vas a ser avergonzado. Por eso Dios nos advierte ahora, para que por lo menos los años que nos quedan, invirtamos bien, produzcamos para el reino. No es cuestión de quién produce más, porque fíjense, la respuesta al que ganó 2 talentos y al que ganó 5 es la misma. ¿Cuál es la respuesta? Entra en el gozo de tu Señor. Hermanos, ¿cuál es nuestro gozo? Estar con Él. Esa es la mayor recompensa que podemos aspirar. No son cosas materiales, es Él mismo nuestra recompensa. Hemos sido creados para estar con Él. Tú has sido creado para estar con Dios. Por eso nuestra vida acá es a medias. La eternidad va a valer la pena porque vamos a estar con Él. Eso es lo más precioso. Entra en el gozo de tu Señor. Disfruta de tu comunión con Dios, porque Dios se ha agradado de lo que has producido, con lo que Él ha sembrado en tu vida. Dios está complacido. Sobre lo poco has sido fiel. Es cuestión de fidelidad. No es cuestión de cuánto produces. Es cuestión de si has sido fiel con lo poco que Dios te ha dado. Para Dios lo que nos ha dado parece poco, porque Dios tiene muchos talentos. Su capital es inagotable. Para nosotros parece una inmensidad, pero Dios no está mirando cuánto has producido, está mirando si has sido fiel en lo poco. Solamente nuestra fidelidad, nuestra consagración. Miren que el que recibió un talento, ¿qué concepto tenía de su Señor? Que era malo, duro, que cosecha donde no ha sembrado. ¿Es justo eso? ¿Es justo que alguien coseche donde no ha sembrado y que recoja donde no ha esparcido? En otras palabras, le está diciendo, eres un rey injusto y me estás tratando a mí injustamente. Eso le está diciendo. ¿Y cómo le responde el Señor? Si sabías que soy así, ¿por qué no has dado por lo menos a los banqueros mi dinero para que gane intereses? ¿Qué hizo este siervo? Fue a enterrar el talento. Lo fue a enterrar. Y cuando vino su Señor, lo desenterró y se lo devolvió. Aquí está lo que es tuyo. Hermanos, nosotros no podemos vivir con Dios con un concepto de legalismo, de que a través de nuestras obras nos vamos a salvar y que Dios nos va a castigar y nos va a juzgar duramente. Ese sistema no produce nada, el legalismo. Tenemos que vivir en la gracia de Dios, porque es la única manera de producir para Dios. ¿Cuál es nuestra motivación en la gracia? Sabemos que estamos recibiendo lo que no hemos merecido. Entonces en nuestro corazón debe haber gratitud. Le servimos por amor, no por obligación. Y ahí es cuando producimos. Nadie produce con una actitud legalista, solamente en la gracia podemos producir. La última parábola es el juicio de las naciones. Verso 31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos sus santos ángeles con él,
Entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidos delante de él todas las naciones y apartará los unos de los otros, como aparta el pastor las ovejas de los cabritos. Pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el rey dirá a los de su derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recogisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos les responderán, diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos, o sediento y te dimos de beber? ¿O cuándo te vimos forastero y te recogimos, o desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto le hicisteis a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hicisteis. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartaos de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles, porque tuve hambre y no me disteis de comer, tuve sed, no me disteis de beber, fui forastero y no me recogisteis, estuve desnudo y no me cubristeis, enfermo y en la cárcel y no me visitasteis. Entonces también ellos les responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento, sediento, forastero, desnudo, enfermo o en la cárcel y no te servimos? Entonces le responderá diciendo: de cierto os digo que en cuanto no lo hicisteis a uno de estos más pequeños, tampoco a mí lo hicisteis. E irán estos al castigo eterno y los justos a la vida eterna. Esta parábola está hablando de qué hemos hecho con los necesitados a nuestro alrededor. ¿Qué hemos hecho con los que están sin ropa, sin comida, los que están enfermos, en la cárcel, los que están sedientos, hambrientos, forasteros? Y el Señor está diciendo: en cuanto no lo han hecho a uno de estos más pequeños, tampoco a mí me lo han hecho. En otras palabras, hermanos, lo normal en el reino de Dios, escúchenme bien, lo normal es que la gracia de Dios en nosotros produzca estos frutos. De que te importe quiénes están necesitados, quiénes están enfermos, quiénes están en la cárcel, quiénes están en el hospital, quienes están sin ropa o sin comida, y tú tengas un corazón de misericordia, así como Dios ha tenido misericordia de ti, tú también puedas ayudar al necesitado. En otras palabras, la actitud de nuestro corazón muestra si la gracia de Dios está obrando en nosotros o no. Porque si tú dices que estás en la gracia, pero tu vida no tiene estos frutos, hay una contradicción. Hay una contradicción entre lo que dices y lo que haces. Y el Señor no va a pasar por alto esas contradicciones. En el momento del juicio va a ser por tus obras. Se va a ver qué has hecho con la gracia que Dios te ha dado. Si no hay fruto, no has recibido la gracia o lo has recibido en vano. Se puede recibir en vano la gracia de Dios. Pedro dice eso, Pablo. Si no hay fruto, has creído en vano. Realmente no es genuino lo que hay en ti. Ahora, hermanos, nuestro corazón humano tiene la tendencia a desviarse así. Tenemos la tendencia a choquearnos. Todos. Y estas advertencias están en la palabra para que nosotros tengamos cuidado de cómo está yendo nuestra vida.
¿Está produciendo los frutos del reino o no? Porque hemos leído, y en otros lugares de la palabra también está, que el árbol que no tiene fruto, el hacha está ahí, y se lo va a cortar y va a ir al fuego, y está haciendo una referencia al infierno, como también aquí en el último versículo. Irán al castigo eterno. Entonces nuestra vida tiene que dar fruto. ¿Es en Cristo? Amén. Fuera de Él no podemos dar frutos. Como el Señor dice en Juan 15, separados de mí nada podéis hacer. Elemental. Pero si tú dices que estás en Cristo y no das fruto, ¿dónde está tu cristianismo? Esa es la contradicción. Y a eso se refiere Dios en estas parábolas. Vamos a ponernos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra, porque nos hace despertar a la realidad de nuestra vida espiritual, tal como tú la ves. Y sabemos que tú nos estás advirtiendo para que tu iglesia sea una iglesia consagrada, para que tu iglesia produzca lo que tú quieres que produzca. Oramos, Señor, para que despiertes nuestro corazón, que sea un corazón de misericordia, que busque servir, que busque creer, producir, que busque obedecer, que busque estar preparados para tu venida. Que nuestra vida no sea un desperdicio espiritual, sino que sea una vida productiva para ti. Que nuestra vida, Señor, traiga gloria para ti, no para nosotros, pero que tú seas glorificado en nuestras vidas. Tú seas exaltado. Sabemos, Señor, que tú eres el autor de nuestra salvación, no somos nosotros, pero queremos ser personas que en esa salvación obedezcamos tu voluntad, hagamos lo que a ti te complace, lo que a ti te agrada. Haznos personas sensibles para ayudar a los necesitados. Haznos personas que produzcamos un rédito a tu inversión en nuestras vidas. Haznos personas que seamos fieles en lo poco, para que tú puedas decirnos: bienaventurado buen siervo fiel, sobre poco fuiste fiel, entra en el gozo de tu Señor. Señor, que esta sea la realidad de nuestras vidas, que esta sea nuestra realidad, que tú produzcas esto en nosotros. En el nombre de Jesús oramos. Amén. La luz de tu